¿Qué son los fideicomisos, pues? Escuchando ahorita al presidente, creo que no confunde, porque sí sabe, pero está utilizando su narrativa y hay diferentes... Los sueldos de los ministros no tienen nada que ver con los fideicomisos. Entonces vamos a dejar eso claro, ¿no? Los 700,000 pesos o no tienen nada que ver con los fideicomisos. Ok. ¿Qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es un instrumento presupuestal, que es un contrato, final de cuentas, entre el gobierno federal, el Poder Judicial, los estados, etcétera, donde se guarda dinero para los ejercicios, para el ejercicio del gasto que no cabe, digamos, en el año calendario, que es como tiene que pasar el presupuesto de egresos de la federación. Entonces, hay un sinnúmero de fideicomisos allá afuera que existen, donde diversas entidades de gobierno guardan fondos ahí, ya sea que originalmente los guardaron desde los ejercicios presupuestales previos o se van haciendo aportaciones desde el presupuesto a estos fideicomisos que también tienen rendimientos y se gastan, etcétera, ¿no? A ver, hoy hay en el gobierno federal, esto no cuenta los que se llaman fideicomisos sin estructura orgánica, había al primer trimestre, me parece, alrededor de 570,000 millones de pesos. ¿Okay? Entonces estamos hablando de 30 veces, si quieres, lo que estamos hablando del Poder Judicial, ¿no? Ahora, estos son para un friego de cosas. Son para muchísimas cosas. El más grande y el que más ha crecido, bueno, hay uno del bienestar, donde meten un montón de lana que no... Pero el de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por ejemplo, el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar ha crecido como 2,000% en este sexenio. Okay. Y tienen entre todos los fideicomisos de la Sedena más o menos 115,000 millones de pesos, por ejemplo. 115,000 millones de pesos. Con eso se utilizó dinero para el AIFA. En principio, no hay transparencia ahí. En efecto, lo había dicho organizaciones como Fundar desde el 2013, que los fideicomisos públicos son unas, digamos, fuente de opacidad en el gasto público. Por eso muchos se volvieron, en el 2015, por ley, tienen que presentar en qué se gastaron el dinero. Tengo una duda ahí. A ver, ¿estos fideicomisos pueden usarse para beneficiar a trabajadores o para comprar equipo, como el caso de los militares, o para alguna cosa de programas sociales, o sea, para un friego de cosas también? Muchas veces no necesariamente se utiliza para los pensiones. Trabajadores. Muchísimas veces, porque en el gobierno federal y con los múltiples cambios, bueno, en todo el Estado mexicano, no en el gobierno federal, con todos los cambios que hemos tenido en los sistemas de pensiones, en efecto, existen ciertas burocracias que tienen acceso a mucho mejores pensiones que otras. Uno de los fideicomisos más grandes que hay es el de los pensionados de Banobras. Ok. ¿No? Que en efecto, sí, es algo, no sé por qué el presidente no se ha metido ahí, pero esa sí era una burocracia dorada. Amigos de Banobras, si hay bronca, reclámenle a Jorge Andrés Castañeda. Si mañana el presidente empieza con, es que acabo de enterarme que en Banobras hay unos fideicomisos. Hay fideicomisos muy grandes. Fue aquí. Hay fideicomisos gigantescos. El gran tuti, ¿verdad? Te van a decir de cosas. Bueno, pero a ver, Banobras es el más grande, o de los más grandes. El de Pemex de pensiones, que es el fondo laboral de Pemex. Ese ni sabemos cuánto dinero tiene. Así de opaco. Porque CFE y Pemex, al ser empresas productivas del Estado, no tienen que presentar el saldo de sus fideicomisos. Está información en los reportes anuales, etcétera. CFE tiene 3 fideicomisos. El Fideicomiso Maestro de Inversión, el Fideicomiso de Energías Convencionales y el Fideicomiso para Energías Limpias. Hoy no sabemos cuánto dinero tienen esos fideicomisos. Con eso se están construyendo muchas de las plantas. Incluso si tú buscas en transparencia del Maestro de Inversión, está reservada la información. Entonces, los fideicomisos son un tema en el presupuesto para todo el gobierno federal. Ni hablemos de los estados, esos ni sabemos cuánto hay. Pero en el Poder Judicial de la Federación, en efecto, estaban estos 14 fideicomisos, de los cuales se van a extinguir 13. ¿Qué hacían esos fideicomisos? Algunos son para pensiones de mandos altos que no incluyen a los ministros de la Suprema Corte. ¿Que no incluyen a los ministros? ¿A los 11 ministros? Ni a los de en retiro. Ok. Luego, pero es para mandos altos. Ok. Gente que llegó con carreras y tienen pensiones muy importantes, porque no son muchos. Luego está para el de mandos medios. Ok. Donde, digamos, según Animal Político, son alrededor de 500 beneficiarios, pero sí tienen mucho dinero, ¿no? 500.
Que pues, son muy poquitos, ¿no? Muy poca Al gente. final. Pero no se gasta todo el dinero en el año. Ya. O sea, ese dinero está guardado Sí. y se gasta un poquito, ¿no? Para las pensiones tú tienes que ahorrar y tener cálculos actuariales y decir, esto nos va a costar Sí, tanta lana en los próximos 30 años. O sea, no lo quiero decir así porque se frivoliza muy cañón, pero pues es como un guardadito que te va generando intereses, que vas metiéndole gran cosa, etcétera, ¿no? No, pues, o sea, tú tienes que guardar la lana con los Sí. intereses y vas... No es parte del presupuesto. No es parte del presupuesto. Pero luego hay otros fideicomisos, o sea, unos son de la Suprema Corte y otros son del Consejo de la Judicatura Federal y otro es del Tribunal. Pero bueno. El Tribunal Electoral, ¿no? Sí. En el del Consejo de la Judicatura, de los más importantes, es fideicomisos, pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados. Ok. Esas son, sí, tienen una pensión superior a lo que decía el presidente ayer en la mañanera, que es la del ISSSTE de 30,000 pesos. Sí, tienen pensiones mucho más altas. Ok. ¿No? Luego tenemos otros fideicomisos que no tienen que ver con prestaciones laborales, que son para la modernización de edificios, etcétera, etcétera, ¿no? Esto de los coches, de los salarios de los ministros, hasta donde se puede ver con información pública, no está necesariamente incluido en estos fideicomisos. Estos fideicomisos no son... Porque aparte tiene presupuesto. Claro. O sea, sí, es que sí los tienen. O sea, sí tienen los coches, sí tienes escoltas, sí tienes muchas cosas, pero no es parte de los fideicomisos, ¿no? O sea, no viene la lana de estos fideicomisos. No. Hay algo que a mí me llama la atención. O sea, te lo quiero preguntar, tú lo has estado estudiando, te estás metiendo al tema. ¿Qué tanto afecta o no a los que dice el presidente la base trabajadora? A los que están hasta abajo. O a los que están abajo de los mandos medios, por ejemplo. ¿Qué tanto les afecta a ellos que les eliminen estos fideicomisos? Según el comunicado de la Suprema Corte, al 60% de la gente que trabaja en el Poder Judicial, de alguna u otra forma, estos fideicomisos los benefician. Y al 40% no. Y al 40%, sí, al 40% no. Ok. ¿No? Según el presidente, digamos que es al revés. Según el presidente, que es al revés. Un poco más. Y en efecto, son cosas como seguros médicos, también hay un fideicomiso para seguros médicos, fideicomisos para pensiones. Sí ganan más los trabajadores del Poder Judicial que el resto de, digamos que gran parte de la Administración Pública Federal. Lo cual no creo que esté mal el problema. Lo cual en sí no está mal, en efecto. O sea, otro de los fideicomisos es para las casas de los jueces. Para cuando te dicen, pues tú vives en... Sí. Aquí te dicen mañana, pues tú ya vas a ser juez en San Luis Potosí. En San Luis Potosí. Para que el racional de eso es que si tú entras a una relación contractual con un señor que te va a rentar su casa, tú un día podrías tener un juicio de ese señor. Entonces tú no puedes tener una relación contractual con él. Entonces esa relación contractual la tiene el Poder Judicial. Y parte de la prestación es si te mandan a vivir a San Luis Potosí, por ejemplo, pues que te den una casa. Como pasa en muchas empresas. Bueno, en Pemex es una cosa enorme ese tipo de prestaciones, ¿no? Y en el CFE, etcétera. Y hay otro tema de fondo. En México tenemos un poder judicial que quizá es caro, pero si tú ves el número de jueces, el número de defensores per cápita, per caso, es bajísimo. De hecho, tendríamos que tener un poder judicial que fuera capaz de solventar todos los problemas que tenemos en el país. O sea, no la Suprema Corte, no el Consejo de la Judicatura, sino todos los jueces que resuelven los temas de todos los días. Y ahí tocas un tema bien cañón, porque para el ciudadano de a pie, para la gente que vive en varias partes de la República, que le pasó ayer, por ejemplo, la balacera en Michoacán o la balacera en Guerrero, que le robaron algo, que trae un juicio y que nomás no lo puede terminar, pues no sienten precisamente que haya una impartición de justicia, o sea, no sienten que haya una identidad y que realmente te sirva de algo ese poder judicial. Obviamente que para los que están o estamos politizados y tenemos una postura a favor o en contra del gobierno, lo que quieras, pues defendemos como política la bandera del poder judicial o la criticamos como bandera política también y gastan mucho dinero, o al contrario, es una vendetta, pero... Al final, querido Jorge, no se está discutiendo lo que sí deberíamos estar discutiendo, cómo le hacemos para un poder judicial que sí funcione, ¿no? No, y es el poder judicial y el sistema de procuración de justicia, ¿no? Que son todas las fiscalías. Que está más cañón. Esa combinación, en efecto, tenemos un país con una impunidad terrible. 99%, todo lo que quieras. Yo creo que es más grave la parte en la procuración de justicia, pero eso no quiere decir que el Poder Judicial funcione. Y se han hecho un sinnúmero de estudios de nepotismo en el Poder Judicial, corrupción en el Poder Judicial, hay un larguísimo, etcétera. Ahora, como democracia, tenemos que tener un poder judicial autónomo.
que no dependa del presidente. Y el presidente, en estos dichos de hoy, en los de ayer, en muchos casos mezcla las cosas. O sea, a él no le gusta cómo fallan muchas veces. Política, ¿sí? ¿Qué es su narrativa? ¿No? ¿Qué lo hacen? Sí. Presidentes en todo el mundo se pelean con el Poder Judicial. Casi que es su trabajo, el del Poder Judicial, pelearse con el Poder Ejecutivo. Y está bien, así tiene que ser. Pero si el presidente está utilizando esto, no es un tema de recursos. A ver, en el gran esquema de las cosas, 15,000 millones de pesos no cambian el presupuesto del país. No cambian la capacidad de gastar del gobierno federal. Te digo, o sea, en los de la Sedena y Semar hay 120. En total son 517, ¿no? 569 eran al tercer. 500, o sea, 570, los sacamos ahí. Sí, o sea, hay 570,000 millones de varos en distintos fideicomisos de un friego de cosas. Del gobierno federal. Muchos ya se eliminaron, que eran todos los de CONACYT, por ejemplo. Esos se eliminaron en el 2020. Esto al final sería una nimiedad. Era un fideicomiso. Sí. Y hoy no tenemos Fonden. Dice Claudia Sheinbaum que no hay bronca. Estaba bien, yo creo, tener el Fonden. Simplemente había que administrarlo mejor, porque en efecto sí había corrupción cuando bajaba a los estados, ¿no? Los fideicomisos en sí no son un mal instrumento, ¿no? Tienen una razón de ser, que es esto de poder hacer gasto a largo plazo, no estar limitado por el ciclo presupuestal de un año. Ahora, 15,000 millones de pesos que le quieren quitar al Poder Judicial de la Federación no va a mover la aguja en el tema del gasto del gobierno federal, ¿no? O sea, es un dinero infinito para ti y para mí, dinero infinito para una empresa, pero en el gobierno, que tiene esta cantidad de dinero brutal, esto no va a cambiar. Digamos. ¿Y le va a pegar al Poder Judicial? Y sí le va a pegar mucho. Y esto tiene que ver, a mi parecer, la razón de todo de esto que critica el presidente, de esta burocracia dorada, lo más que pasaba en Banobras, lo que pasa en Nacional Financiera. Sí, en efecto, muchas de estas burocracias se habían creado todos estos incentivos adicionales porque tú querías atraer gente que ganara muy bien. Uno, bajo la premisa de que si la gente ya gana bien, no va a haber corrupción, de que vas a traer a mucho mejor gente apartidista. Esta no es gente en la política. Saben que se dedica y dice, yo quiero ser juez. Sí. Entonces, pues tú quieres tener a la mejor o a gente que, si no, estaría ganando en un despacho de abogado. Judicial. Sí, o sea, que hagas carrera judicial. Mucho más que esto, ¿no? Entonces, que tú tuvieras en la carrera judicial, ya, en Banobras, en Nacional Financiera, en Banco de México, gente que ganara bien. Para poder, digamos, atraer lo que se llama, entre comillas, no me encanta la palabra, el mejor talento, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir de cerca Entonces, asunto es una pelea complicada. Yo creo que está totalmente politizada y estamos yendo más allá. No se está yendo al problema de fondo, que es cómo mejorar el poder. Pero, y el presidente, a propósito, mezcla temas, ¿no? Sí, a ver, claro. Por supuesto, porque además es muy complicado entenderlo. O sea, y las personas que no están metidas en el tema político, jurídico, etcétera, yo creo que no tendrían tampoco por qué estarlo comprendiendo tan a fondo, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues pagas porque tengas ciertas garantías. Me dicen aquí en el WhatsApp, deberíamos de tener mejores pensiones todos por medio de este tipo de instrumentos financieros. Siguen con el argumento de minimizar los 15,000 millones de pesos. Ese es el argumento de investigación que dice Jorge Castañeda, pues por eso. En fin, la persona está enojada conmigo. Que es mucho dinero. Sí, no, está bien. Es un mundo de dinero para ti, para mí. En el esquema de el gobierno federal. Y dice aquí una persona, yo sí trabajé en el Poder Judicial y la verdad nos merecemos el sueldo que ganamos por el constante estrés que vivimos a diario y las horas de trabajo que dedicamos. Estoy de acuerdo en que el presidente solamente quiere acabar con la democracia. Cuidado. Aquí hay un tema, a ver, nadie dice que no se merezca ese dinero quien lo trabaja, pero también en un país tan desigual, cuando tú trabajas igual muchas horas y tienes también mucho estrés y no te pagan lo que te pagan los otros, alguien como el presidente puede agarrar y decir, miren, esos están ganando mucho más. Sí, miren, a mí me parece es un poco una postura demagógica. Estoy de acuerdo con el comentario anterior, que ojalá todos los trabajadores del gobierno federal les fuera así. Mira, esto de las pensiones... Es populismo, al final de cuentas. Es populismo, al final de cuentas. Pues es demagógico el presidente. O sea, no pasa nada, hay que decir lo que es, ¿no? Esto de las pensiones, que en realidad es una parte del problema grande que tú y yo hemos platicado en este espacio antes. Ahorita estamos viendo las del Poder Judicial, pero muchas de estas pensiones doradas en CFE, en Petróleos Mexicanos, en el Ejército, en Banobras, en Nafinsa, hay pensiones
O sea, la cantidad de dinero que va a tener que gastar el Estado mexicano y particularmente el próximo gobierno en estas pensiones específicas que son derechos por encima de los demás, pero son derechos adquiridos de los trabajadores. O sea, se les prometió que se les iba a pagar esto. Ya no te puedes echar para atrás con eso. Pero se van a volver un gasto gigantesco. Bueno. Estas del Poder Judicial sí son problemáticas, pero de hecho están resueltas. Este está muy bueno, este comentario. Dicen, ¿cómo les encanta defender los fideicomisos del Poder Judicial y solamente se hunden más? Acuérdense del PRI, en algún momento cerró la corte un mes, destituyó a todos y cambió todo. A ver si no pasa algo similar, dicen aquí, ¿no? Dicen aquí en el WhatsApp, los sueldos de los que se queja el presidente son normales en empresas grandes. Hola Luis, ¿qué no van a hablar de lo que pasó con los muertos de... Sí, de lo de Guerrero, ahorita vamos a platicar de Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y Puebla. Hubo mucha violencia el día de ayer, ahorita platicamos de eso. Si se nos pagara a los profesionistas de acuerdo al nivel de estrés que vivimos cotidianamente, pues yo como maestra debería ganar mínimo 4 veces lo que me pagan. Sin duda hay un gran problema con lo del magisterio. Exacto. Nos dicen aquí, felicidades, buena explicación que da Castañeda. Todos trabajamos bajo estrés, no solamente el Poder Judicial. El presidente debería de investigar a Romero de Champs, que abusó tantos años de los trabajadores de Pemex. Ya hasta se nos murió Romero de Champs. Y tranquilamente, además, con lo que dicen la muerte de los santos. Mejor que ese dinero lo destine a los poderes judiciales del Estado, que somos los que estamos resolviendo día a día lo que pasa en el país. Bueno, pues ahí está el tema, querido Jorge. Te seguimos en tus redes. Ahí estamos en X, Jorge Acast, en El Economista todos los jueves y aquí los martes. Gracias, es Jorge Andrés Castañeda.